Bienvenidos a esta clase de bioquímica. En esta oportunidad desarrollaremos ciclo de Krebs. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, es la principal vía productora de energía en el organismo. ¿Y dónde se realiza? Se realiza en las mitocondrias. Todos los alimentos entran al ciclo como acetilcoenzima A, que se oxida a dióxido de carbono y agua a fin de generar energía. El ciclo también participa en la síntesis de ácidos grasos, aminoácidos y glucosa. Por eso no es considerado ni un ciclo catabólico ni anabólico, sino que un ciclo anfibólico. Entonces, el ciclo comienza con el compuesto de 4 carbonos que se denomina oxaloacetato, añade 2 carbonos del acetilcoenzima A y pierde 2 carbonos como CO2 o dióxido de carbono y regenera el compuesto de 4 carbonos de oxaloacetato. Por eso se considera un ciclo. El ciclo transfiere electrones a NAD y FAD. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma NADH y FADH2, moléculas ricas energéticamente. Y cuando los electrones son llevados después al oxígeno por la cadena de transporte de electrones, se genera ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. O sea, tenemos el cambio energético de NADH y FADH2 a ATP. El ATP también se genera a partir de GTP en una fosforilación a nivel de sustrato, que vamos a ver más adelante. Este ciclo de Krebs lleva este nombre en honor a uno de los científicos que descubrió y propuso este ciclo, que es Hans Adolf Krebs. Como ustedes verán, este científico estaba especializado en el área de medicina interna y bioquímica. Las funciones del ciclo de Krebs son fuente productora de enzimas reducidas utilizadas para la producción de ATP. Esto se refiere a que produce NADH y FADH2 que posteriormente se van a transformar en ATP. Produce la mayor parte de CO2 de la célula porque, como vimos, hace formación del dióxido de carbono, ¿sí? Convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos y proporciona precursores para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Por eso decíamos que como produce tanto energía y también sus intermediarios pueden ser utilizados para la biosíntesis, el ciclo de Krebs no era considerado un ciclo ni catabólico ni anabólico, o sea, ni de degradación con producción de energía, ni de biosíntesis exclusivamente, sino que era considerado un ciclo anfibólico, pudiendo realizar ambas situaciones. Aquí podemos ver un pantallazo general de lo que sería el metabolismo a nivel celular. Nosotros estamos en este punto hablando del ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como también se lo denomina, y podemos ver que el iniciador para este ciclo es necesariamente acetilcoenzima A, el cual puede provenir por la degradación tanto de proteínas como aminoácidos, por la degradación de carbohidratos o por la degradación misma de los lípidos a partir de los ácidos grasos. Independientemente de cuál sea la fuente generadora de acetilcoenzima A, cosa que proviene de los alimentos, como mencionamos, sería el iniciador para este ciclo que denominamos ciclo de Krebs. Aquí podemos ver de forma resumida las reacciones enzimáticas en el ciclo del ácido cítrico. La primera reacción de acetilcoenzima A más oxaloacetato más agua para formar citrato, esto catalizado por la enzima citrato sintasa. El segundo paso de citrato a isocitrato, esto a través de la aconitasa hidratasa.
El tercer paso de isocitrato más NAT para generar alfa-cetoglutarato más NADH y CO2 a través de isocitrato deshidrogenasa. La cuarta reacción de alfa-cetoglutarato más coenzima A más NAT para formar succinil coenzima A más NADH más CO2 a través del complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La quinta reacción, succinil coenzima A más más GDP, que se puede transformar en ATP, más fósforo inorgánico para generar succinato, más GTP o ATP más coenzima A través de la enzima succinil coenzima A sintetasa. La sexta reacción de succinato más la coenzima Q o también llamado biquinona para generar fumarato y pasar en su forma reducida la coenzima Q o también denominada ubiquinol a través del complejo succinato deshidrogenasa. La séptima reacción es de fumarato más una molécula de agua para generar malato en su conformación levógira a través de la enzima fumarasa o fumarato hidratasa. Y la octava reacción es de malato más NAT para volver a generar oxaloacetato y generar NADH más un protón de hidrógeno a través de la enzima malato deshidrogenasa. ¿Sí? Aquí podemos ver un pantallazo general de lo que sería el ciclo del ácido cítrico con todos sus intermediarios, todos los integrantes. Oxaloacetato, acetilcoenzima A para generar citrato, para generar de vuelta, transformarse en isocitrato a través de la aconitasa, isocitrato en alfa-cetoglutarato a través de la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A través del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinilcoenzima A en succinato a través de succinilcoenzima A sintetasa, succinato en fumarato a través del complejo de succinato deshidrogenasa, fumarato en malato a través de fumarasa y malato a oxaloacetato a través de malato deshidrogenasa. Podemos ver en esta presentación del ciclo del ácido cítrico cómo el oxaloacetato, molécula formada por 4 átomos de carbono, cada pelotita negra está representando los átomos de carbono del oxaloacetato, se combinan con los átomos de carbono de succinilcoenzima A que encontramos aquí para formar un compuesto denominado citrato que posee 6 átomos de carbono como se nos presenta aquí, ¿sí? Y que después de varias reacciones se van perdiendo estos carbonos por descarboxilaciones formando CO2 en 2 reacciones. Esta es la presentación completa que estaremos describiendo al respecto del ciclo de Krebs con la estructura de cada componente integrante del ciclo. Entonces vamos en la primera reacción. La primera reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa, en donde tenemos que oxaloacetato, que tiene esta presentación, molécula formada por 4 átomos de carbono con un grupo carbonilo y 2 carboxilos en los extremos, se combina con los átomos de carbono de acetilcoenzima A para poder formar citrato o ácido cítrico. De ahí el nombre del ciclo de Krebs también como ácido cítrico, porque el primer compuesto que se forma en la primera reacción, valga la redundancia, es citrato o ácido cítrico. Esta reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa, que en colaboración a una molécula de agua ayuda al desprendimiento de la coenzima A y a la fusión de los átomos de carbono de acetil a la estructura del oxaloacetato. Entonces, aquí podemos ver la presentación del oxaloacetato con las pelotitas negras que hacen referencia a los átomos de carbono 4, que en combinaciones con los 2 átomos de carbono de acetilcoenzima A formará la estructura del citrato. En esta presentación podemos ver que lo que ocurre es un paso intermedio, en donde oxaloacetato más acetilcoenzima A en realidad generará un compuesto denominado citrilcoenzima A,
en donde podemos ver que los átomos de carbono de acetilcoenzima A están todavía enlazados a la coenzima A, ¿sí? Y que posteriormente a la acción de la molécula de agua, esta coenzima A se perderá, ¿sí? Y quedará solamente los átomos de carbono de lo que era el resto acetilo del acetilcoenzima A y los átomos de carbono del oxaloacetato. Cuando miramos esta estructura podemos ver de que tienen tres grupos carboxilo. Aquí, aquí y aquí. O sea que se forma un compuesto de 3 o tricarboxílico. Por eso, el otro nombre que se le da al ciclo de Krebs, además de ciclo del ácido cítrico, es también de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Recordemos, ciclo de Krebs es en honor a su descubridor, Krebs. Ciclo del ácido cítrico es en honor al primer compuesto que se forma en la reacción, que es citrato ácido cítrico. Y ciclo de los ácidos tricarboxílicos es mirando la estructura molecular del primer compuesto formado en la primera reacción, que son de 3 grupos carboxílicos. En la segunda reacción tenemos que el citrato ácido cítrico se va a transformar en isocitrato, esto por acción de la enzima aconitasa, que en la primera reacción lo que realiza es una deshidratación, haciendo la pérdida justamente de este hidroxilo y de un hidrógeno de este carbono para poder formar esta molécula de agua, dejando enlaces libres entre estos carbonos para formar un doble enlace, formando cis-aconitato, la cual posteriormente a través de la enzima aconitasa volverá a ser hidratada, rompiendo estos dobles enlaces para que el grupo hidroxilo y el hidrógeno de esta molécula de agua vengan a formar parte de la estructura de este carbono. Entonces, que en realidad se formó un isómero al formar isocitrato. En la siguiente presentación lo que tenemos es cómo actúa con un efecto inhibidor el fluoroacetato. El fluoroacetato también puede combinarse con acetilcoenzima A y formar fluoroacetilcoenzima A. Y de esta forma también puede transformarse en fluorocitrato. Entonces, ¿de dónde? ¿Dónde podemos encontrar este fluoroacetato? Podemos encontrar en estas plantas que tienen estas secreciones, estas lechitas que le llamamos nosotros, cuando le rompemos las hojitas o los gajos, secreciones de color blanca. Estas son por acción de fluoroacetato y se considera un veneno que puede bloquear justamente el ciclo de Krebs en la primera reacción. La siguiente reacción es catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa y podemos ver que isocitrato se transformará o dará lugar al producto alfa-cetoglutarato, en donde el isocitrato, que tiene 6 átomos de carbono, perderá 1 en forma de CO2, quedando con menos carbonos al formar alfa-cetoglutarato y también generando una molécula rica energéticamente que sería NADH. Entonces vemos que primero el isocitrato perderá 2 hidrógenos y electrones para ser sumados a NAT y produzca NADH más un protón de hidrógeno, formando un compuesto intermedio denominado oxalosuccinato, para que posteriormente este oxalosuccinato se transforme en alfa-cetoglutarato por una descarboxilación. ¿Cuál es el grupo carboxilo que se pierde? Este, que pasa a formar CO2 y quedando el producto como alfa-cetoglutarato. Toda esta reacción catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. La siguiente reacción está catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En realidad es un complejo multienzimático muy parecido a el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Tiene las mismas coenzimas y también 3 enzimas formando parte de este complejo multienzimático. Entonces, esta enzima catalizará la transformación de alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A, sacándole justamente otro grupo carboxilo que se desprenderá como CO2 e introduciendo en la estructura en esa posición la coenzima A,
transformando en succinilcoenzima A. Los hidrógenos, en este caso, serán utilizados con NAT para poder formar NADH. Aquí podemos ver el grupo de enzimas que forma parte del complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que sería en este caso la E1, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la E2, dihidrolipoil o lipoamida succiniltransferasa, y la E3, dihidrolipoil o lipoamida deshidrogenasa. La siguiente reacción es la formación de succinato. Esto se da por una fosforilación a nivel de sustrato, en donde succinilcoenzima A, que fue el último producto formado en la reacción anterior, a través de la enzima succinato-tioquinasa, hará una fosforilación a nivel del sustrato, en donde se generará tanta energía que será utilizada una GDP para poder unirla a ella un fósforo inorgánico y formar GTP, ¿sí? Entre el producto, además de GTP, también tenemos succinato, ¿sí? Y el desprendimiento de la coenzima A. Esa GTP nosotros sabemos que no es de preferencia energética celular. Entonces la célula puede tomar esta GTP a través de una enzima nucleócido difosfato quinasa, transferirle ese fósforo inorgánico que recientemente fue transferida a ella a una ADP, y de esta forma esta ADP, recepcionando ese fósforo inorgánico, se puede transformar en ATP, quedando entonces GTP en forma de GDP. En la siguiente reacción tenemos que succinilcoenzima A sintetasa o succinato-tioquinasa lo que hace es pasar, como dijimos, succinilcoenzima A succinato, y nos muestra en otra presentación de la diapositiva anterior cómo esa GTP formada puede interactuar con ADP para poder terminar formando ATP, ¿sí? Por eso hablamos de una fosforilación a nivel de sustrato. La siguiente reacción, sí, ahora sí, a través de la succinato deshidrogenasa, dice acá MI. ¿Por qué MI? Porque todas las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial, excepto esta enzima que está anclada en la membrana interna, porque en realidad esta enzima es el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces tenemos que esta enzima lo que hace es transformar succinato en fumarato, formando FATH2. Recuerden que hay reacciones en donde en vez de FATH2 se va a mostrar la acción de la coenzima Q o ubiquinona en ubiquinol. Y esto tenemos que tener presente que es justamente porque el complejo 2, succinato deshidrogenasa, la cadena transportadora de electrones, trabaja con la ubiquinona para la transferencia de sus electrones del complejo 2 al complejo 3 de esta cadena transportadora. Entonces, muchas veces lo que vamos a ver es esta presentación de succinato a fumarato, pero no justamente mencionando que FAT se transforme en FATH2, sino que se muestra la presentación de FAT y la acción de ubiquinona en ubiquinol. En la siguiente reacción, lo que tenemos es la acción de la enzima fumarasa, que utiliza agua rompiendo el doble enlace que se formó en la estructura de fumarato, ¿sí? Utilizando los grupos hidroxilos e hidrógenos para poder enlazar en los enlaces libres que quedaron al romperse este doble enlace entre estos carbonos, formando la estructura de malato. Y en la siguiente reacción, catalizada por la enzima malato deshidrogenasa, tenemos que este malato va a entregar los hidrógenos y electrones que tiene su estructura a NAT, formando una molécula rica energéticamente, porque NAT se va a reducir en NADH más un protón de hidrógeno y volviendo a formar el oxaloacetato, pudiendo volver a iniciarse el ciclo de Krebs con otra acetilcoenzima A. Aquí podemos ver el ciclo completo, iniciando con oxaloacetato más acetilcoenzima A, que se transforma en citrato,
en isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil, coenzima A, succinato, fumarato, malato y volviendo a generar oxalacetato para volver a iniciar este ciclo. Aquí tenemos una presentación completa justamente de esta respiración celular del ciclo de Krebs con sus debidas transformaciones a nivel molecular y además de ella la generación de moléculas reducidas ricas energéticamente y también de sustancias de desecho como el CO2 para ser eliminadas posteriormente por el proceso de respiración. Finalmente, en el balance energético del ciclo de Krebs tenemos que se han generado 3 moléculas de NADH, una de FADH2 y una de GTP. Cuando hacemos el cálculo para la casa de cambios, como yo le menciono, en la cadena transportadora de electrones y en colaboración de la fosforilación oxidativa, tenemos de que un NADH equivale a 3 ATPs, hablando de un valor redondo, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 NADH generadas en el ciclo de Krebs, por el valor de 3 ATPs que vale un NADH, tenemos que se generan aproximadamente 9 ATPs. Para un FADH2 teníamos que la tabla nos mencionaba, la tabla de cambios, de que era aproximadamente 2 ATPs. Entonces hacemos el cálculo de que para el ciclo de Krebs se generan 2 ATPs. Y una GTP en la tabla de cambios nos dice que es igual a 1 ATP. Entonces en la sumatoria total de los productos energéticos generados en el ciclo de Krebs tenemos que se generan aproximadamente 12 moléculas de ATP. La regulación del ciclo de Krebs está dada a través de la enzima piruvato deshidrogenasa y citrato sintasa, las cuales van a intervenir cuando haya poca concentración de NADH y ATP y mucha concentración de ADP, la enzima isocitrato deshidrogenasa, que va a intervenir también cuando haya poca concentración de ATP y más concentración de ADP, y al igual que la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, hablando de enzimas de regulación propias del ciclo de Krebs, tenemos 3 enzimas importantes, siendo citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Así como mencionamos, tenemos otros alimentadores del ciclo de Krebs y también moléculas que se pueden biosintetizar a partir del ciclo de Krebs. Tenemos acá rutas que van a conducir al ciclo del ácido cítrico y que van a salir entonces de este. Los compuestos intermedios en el ciclo del ácido cítrico van a ser precursores, ya sean estos carbohidratos, sean estos lípidos, como los ácidos grasos, aminoácidos, como vemos acá el caso de la alanina, otros aminoácidos que pueden generar fumarato, inclusive el glutamato, ¿sí? Así también como nucleótidos y porfirinas que podemos ver aquí en este punto. Las reacciones que entran al ciclo van a reabastecer la reserva de los compuestos intermediarios de este ciclo. Existen reacciones anapleróticas o de relleno, por ejemplo, la acción de piruvato carboxilasa, donde piruvato en conjunto con carbonato más ATP puede generar oxalacetato, que es un integrante del ciclo de Krebs, igual que fosfonol piruvato carboxiquinasa, en donde fosfonol piruvato más una molécula de CO2 más GDP pueden generar oxalacetato, o la enzima málica, en donde piruvato más bicarbonato más NADPH y un protón de hidrógeno pueden generar malato, o inclusive fosfonol piruvato carboxilasa, donde fosfonol piruvato más bicarbonato puede generar oxalacetato.